muy poco tiempo. Y es una iniciativa global para crear conciencia sobre la importancia del cuidado cardiovascular y promover hábitos de vida saludables. Las enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos, son la principal causa de muerte en Venezuela y en el mundo. Se estima que, escuche la cifra, 17,65 millones de personas fallecen cada año por enfermedades del corazón en el mundo. Es decir, 17.650.000 personas, lo que representa 32% de todas las muertes, un tercio de todas las muertes. En Venezuela, aproximadamente 30% de las muertes están relacionadas también con problemas cardíacos. No escapa a Venezuela, es parte de la estadística. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestra sección de salud. Vida saludable con Román Lozinski. Y recibir, qué bueno que así sea, en el estudio al doctor Asdrúbal Alfonso, médico, cardiólogo, intervencionista. Doctor Alfonso, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer, aparte que soy un seguidor tuyo. Gracias. Bien importante. Y entonces para mí hablar de problemas cardiovasculares siempre es bien importante, porque hablaste de algo bien interesante al inicio de este programa, es de estas estadísticas tan fatales. Pero la buena noticia, Román, la buena noticia es que 80% de todas esas personas que tú conversaste hoy se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares. 80%, fíjate, de 17, nosotros hablamos casi 20 millones de personas. Más de la mitad no pudieran fallecer si hacemos una buena prevención cardiovascular. Y fíjese, partiendo de esas mismas cifras, de esta buena noticia, yo le pregunto, cuando usted revisa el histórico, las cifras de los últimos años, ¿cuál es la tendencia? Porque eso es lo importante. No es la cifra que tenemos hoy, que ya es gruesa, es qué camino hemos tomado. ¿Estamos haciendo más ejercicio? ¿Los ciudadanos del planeta nos estamos alimentando mejor? ¿Hay mayor incidencia en otros factores como por ejemplo el estrés? ¿Esas cifras apuntan a dónde? Sí, fíjate que tengo que hablar algo primero. Las estadísticas nos están dando reportado que los jóvenes están teniendo más enfermedad cardiovascular. Por eso lo importante, y lo felicito a ustedes y a todos los medios de comunicación, de tomar en cuenta a los cardiólogos para poder hablar de prevención cardiovascular. Fíjate, ¿de qué edad? De los 30 años. De los Cosa que antes... Mis hijas dirían que no es un joven, pero sí, son jóvenes. Fíjate que antes se decía que la enfermedad cardiovascular eran de abuelos, era una enfermedad de adultos mayores. Yo soy intervencionista y hace 2 semanas hice un muchacho, 38 años, con todas las arterias del corazón enfermas y tapadas, ¿entiendes? Cosa que no pasaba. Sin mencionar, por supuesto, su nombre y mayores detalles para identificarlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegó un muchacho de 38 años? Bueno, fíjate la alimentación, fíjate el tabaquismo. Estos días estaba hablando con un cardiólogo en México y para ellos el tabaquismo ya no es la primera causa de enfermedades cardiovasculares. Y yo hacía un análisis de lo que me decía este cardiólogo. Y yo digo, nosotros en Venezuela sí tenemos todavía como primera causa el tabaquismo, segundo la diabetes y tercero la hipertensión arterial. Entonces estamos fallando y tenemos buenas medidas, buenas leyes en nuestro país sobre el tabaquismo, pero estamos fallando todavía en hacer prevención y decirle a la población, ojo, el tabaquismo en todas sus modalidades, el cigarrillo, el vapor, el tabaco, todas sus modalidades afectan el corazón y están matando gente. Entonces fíjate que los muchachos o las personas jóvenes están teniendo más sedentarismo, no quieren hacer ejercicio, porque bueno, obviamente la dinámica del país y todo esto conlleva que no estamos promoviendo la buena salud cardiovascular, ni estamos promoviendo el ejercicio, estamos fumando más, estrés, todas estas situaciones, y ahí entonces esto genera hipertensión arterial, diabetes, prediabetes, insulina, resistencia a la insulina. Entonces, fíjate que hay un sinfín de factores de riesgo que están involucrados para formar o dar como resultado enfermedades cardiovasculares. Yo crecí con aquella interpretación de que el infarto, cuando le da a una persona mientras más joven, es más letal. ¿Eso es verdad? Eso es cierto. ¿Y por qué? Porque fíjate que existe algo que se llama el preacondicionamiento cardíaco. ¿Qué es el preacondicionamiento cardíaco? Es que en la evolución, y por eso hablábamos que los pacientes mayores podían presentar enfermedad cardiovascular, pero no era tan severa porque en el tiempo se iba desarrollando la enfermedad cardiovascular y le daba chance al corazón de poder entonces acondicionarse a esa isquemia. ¿Qué pasa con el joven? El joven no tiene ese chance en el tiempo de acondicionarse y cuando hay una oclusión, y fíjate que entre más joven las oclusiones son por trombo, ¿ok? Y también por placas vulnerables, placas blandas que se tapan rápidamente. Eso entonces hace que... Fulminante. Entonces,
fíjate que tenemos enfermedad coronaria más temprana, más letal, que tenemos que tener en cuenta y que hacer prevención. ¿Cuáles serían esos principales cambios que ese muchacho de 35, de 30, de 25, de 20, ya para prepararse debería incorporar hoy en su vida? Primero la alimentación y luego ejercicio. Comencemos con la alimentación. Sí, fíjate que los cambios de estilo de vida, las personas dicen, pero bueno, volver a hablar de estilo de vida, porque es la base de esta pirámide. Cuando yo hablo de la pirámide de enfermedad cardiovascular, la base de esta pirámide es la nutrición, ¿ok? Fíjate que los cambios de estilo de vida, pero hablamos de la nutrición. Cuando hablamos de nutrición, y fíjate que las redes sociales, y yo soy muy pro redes sociales, y yo estoy muy activo en las redes sociales, pero fíjate que hay información de todo tipo, Román. Hay gente que se hace experto y dice, bueno, todo el mundo tiene que comer, que dicen ser expertos, todo el mundo tiene que comer, hacer dieta cetogénica, todo el mundo tiene que hacer ayuno intermitente, todo el mundo tiene que tener, y no es así. Yo siempre, y todos en las tribunas que me dan oportunidad de hablar, yo digo, el ser humano es único y irrepetible, y nosotros tenemos una evaluación antropométrica que esto va a estar dado por el peso, la talla, el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua. Entonces, todo esto va a dar como resultado que tú tengas un plan nutricional adecuado a ti. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Claro. Tengo recientemente un colega que fue a la consulta porque sentía dolor de cabeza, palpitaciones, se sentía mal, con desvanecimiento. Le hacemos los laboratorios y tenía colesterol alto, triglicéridos, glicemia. Y cuando yo le pregunto, mira, pero ¿qué está pasando? Me dice, no, es que yo estoy haciendo una dieta cetogénica. Yo le digo, pero nunca, bueno, yo la tomé y la hice a mi libre albedrío, pero le cayó mal. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es el mensaje final? Que tenemos que evaluarnos, tenemos que reconocer cuáles son nuestros factores de riesgo, porque si tú tienes colesterol elevado, triglicéridos elevados, glicemia elevada y haces una dieta que no te corresponda, entonces vas a tener problemas. Pero una recomendación que sea universal, transversal para todos. Sí. Fíjate que la dieta DASH o la dieta mediterránea es muy buena y es recomendada por todos los colegios de cardiología. ¿Qué significa esto? Disminución de carbohidratos, ¿ok? Tenemos que elegir qué carbohidratos vamos a comer, porque si usted come pan, tenemos que elegir. Hay carbohidratos que son buenos, que son de absorción lenta, como la papa, la yuca, que se pueden utilizar. Aumentar los vegetales es importantísimo. Los vegetales nos aportan mucha vitamina. Y cuando vamos a consumir lo que son las grasas, esto sí es importante, que las grasas saturadas sí obstruyen las arterias, no como dice mucha gente, que bueno, que es sanadora, no es sanadora. La grasa saturada, que especialmente el LDL, que es este pequeño denso que se mete en las arterias, obstruye las arterias, ¿ok? Y lo otro, disminución de la glicemia, ¿ok? ¿Esas grasas están presentes en qué? Denos ejemplos. Sí, por ejemplo, el cochino. No deberíamos. Ok, la grasa del cochino, la grasa de la carne, la grasa del pollo. Todos estos contienen grasa, lo que son obviamente las mantequillas, margarinas, aceites que no son, por ejemplo, el aceite de oliva es un aceite muy bueno. Además, cuando pienso en la grasa del cochino, me imagino, por supuesto, frito. Sí, claro. Peor todavía. Entonces, lo otro es el azúcar. El azúcar, hay que disminuir la cantidad de azúcar que consumimos. Las frutas ya tienen azúcar. Ya algunos productos, algunos carbohidratos ya contienen azúcar. Entonces, disminuir azúcar, selección de carbohidratos, disminuir el consumo de grasa. Haciendo esto, vamos a tener... Y lo mismo, doctor, una recomendación, igual que sea universal para todos, en términos de ejercicio, podría ser caminar. Sí, es importante. Hay cambios importantes. Nosotros, cuando hablamos de ejercicio, siempre le decíamos a los pacientes, bueno, usted tiene que caminar 30 minutos todos los días. Ya eso no es así, ¿ok? No es tan cierto. Porque el caminar es un buen ejercicio cardiovascular, pero si nosotros queremos disminuir factores de riesgo, presión arterial, tenemos que hacer ejercicio de resistencia. Claro. ¿Qué es el ejercicio de resistencia? Bueno, obviamente algunas ligas, pesas, un par de mancuernas, ¿no? Exactamente. Y eso no es caro, porque la gente dice, doctor, pero yo no tengo cómo ir para el gimnasio. No estamos hablando de gimnasio. Usted en la casa puede comprar unas mancuernas que son económicas tampoco, o unas ligas que también son económicas. ¿Cuál es el sentido de esto? Mientras yo utilice más masa muscular, más grupos musculares, voy a quemar más azúcar, voy a disminuir presión arterial. Entonces, caminar 150 o trotar, lo que usted quiere. Han dicho que el mejor acelerador del metabolismo es el músculo. Es el músculo. Músculo. Totalmente. Entonces nos dimos cuenta
Bueno, es bueno que podamos hablar de esto. Entonces, hacer ejercicio cardiovascular y hacer ejercicio de resistencia Sí. es importante para disminuir los factores de riesgo Algún cardiovasculares. médico en alguna ocasión, no me acuerdo quién, creo recordar que era cardiólogo, dijo, es que antes era una recomendación hacer ejercicio de Sí. resistencia Es y ahora es mandatorio, sobre todo a partir, me decía, de los 35 años, comenzar ya a hacer ejercicio. Es que de nosotros resistencia. hablamos de prescripción del ejercicio. Ahí está. ¿Ok? Fíjate que entonces estaba conversando sobre el deporte. Yo siempre les digo, ¿cuál es mi recomendación? En Sabanieves Sí. es gratis. Si subas a Sabanieves, al llegar allá arriba a Sí. Sabanieves, tiene un montón de pesitas y de barras y de mancuernas. Y, Ahí es gratis. Román, en todos lados, afortunadamente he visto que en todas las plazas colocan estos equipos para hacer ejercicio y está muy bien, pero los veo vacíos. Entonces tenemos que fomentar, tenemos que incentivar a la población a hacer actividad física. La presión arterial. Estamos conversando con el doctor Asdrúbal Alfonso, médico cardiólogo, Dios mío, médico cardiólogo intervencionista. La presión arterial es un factor clave Sí. en la salud. ¿Con qué frecuencia deberíamos controlarla? Además de estos hábitos, ¿algún otro podría ayudarnos a preservar? Sí, cuando hablamos de la presión arterial, es la segunda causa más importante del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la primera? La primera, la diabetes. Diabetes y en Venezuela el tabaquismo. Increíble, ¿no? Sí, y de verdad que me da pena decirlo, pero es así, porque en otros países ya, por lo menos el que fuma en otros países, tú has visto que están confinados en un solo sitio, Así es. ¿entiendes? Pero nosotros todavía no hemos llegado a esto. Yo a mí espero... a mí me encanta ahora ver, por ejemplo, como en algunos locales ya dicen, porque antes no aparecía. Sí estaba la señal de que no está permitido Sí, fumar, pero sí. ahora incluso hay algunos que dicen que no está permitido el vape, pero los vapeadores, me encantan. Eso también. Porque antes uno no tenía como la autoridad de decirle, mire, disculpe, no puedo fumar Sí. acá. Bueno, ¿dónde lo prohíbe? Bueno, lo Ahí está. prohíbe. Entonces Es me encanta así, el local que es ya así. lo tiene. Tenemos que fomentar más esto, Sí. Román. En cuanto a la hipertensión arterial, fíjate que la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. ¿Por qué es un enemigo silencioso? Porque mucha gente, y es un mito que voy a derribar hoy, la gente dice, yo no siento nada, no debo sufrir de nada. ¿Me entiendes? Y eso es totalmente falso. Porque si yo tengo antecedentes de hipertensión arterial y en algún momento tengo algún síntoma después de los 35 años, de los 40 años, ¿cuáles son? Bueno, muy probablemente dolor de cabeza, una cefalea occipital en la región posterior de la cabeza, puedo tener orejas rojas, puedo tener palpitaciones, insomnio. Fíjate que el insomnio, mucha gente no lo relaciona, pero el insomnio en algunas oportunidades está relacionado con la hipertensión arterial. Entonces, piensan que los síntomas son síntomas vagos. Bueno, a lo mejor... Estoy estresado. Estoy estresado, ¿ok? Pero la hipertensión arterial es tan maligna que en los primeros 5 años de inicio de la hipertensión arterial no produce ningún síntoma. Cuando ya produce síntomas, 5 años. exactamente, Sí. es porque ya hay algún daño cardiovascular y entonces es cuando van al médico. Y ya nosotros le decimos, señor, usted ya ha tenido contacto con la hipertensión arterial desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Conoce su cifra. Yo siempre hacemos una pequeña campaña que se llama Conoce tu cifra. ¿Cuáles son tus cifras? Cifras de presión arterial, al menos una vez al año. Si no tengo factores de riesgo, si tengo factores de riesgo, si mi papá y mi mamá son hipertensos y yo tengo sobrepeso, tengo fumo y tengo colesterol elevado, tienes que conocer por lo menos 2 veces al año tu cifra de presión arterial. Conoce tus cifras de glicemia. Porque nadie en alguna oportunidad de hacerse un examen de laboratorio dice, bueno, no solamente cuando esté enfermo, y no es así. Yo debo tener una prevención, conocer, mira, tengo 101 de glicemia, ya yo tengo que tomar medidas porque esto puede llevarme a tener una diabetes. Eso es con un perfil 20. Con un perfil 20. Con un perfil 20 es suficiente. Sí. Hemos hablado del tabaquismo, pero no del alcohol. ¿Alcohol y corazón se llevan bien? Sí, no se llevan bien. No se llevan bien. Fíjate que por ahí en algún momento se habló de los beneficios del vino en la protección cardiovascular, pero bueno, obviamente... Hablan ahora del café también. Sí. Pero comencemos con la bebida. Sí, con el el alcohol en exceso puede producir hipertensión arterial y puede producir daño directamente al corazón. ¿Por qué? Que esto es daño porque es un irritante, el alcohol directamente irrita el músculo cardíaco. Mire. Cuando son más de 2 tazas, 3 tazas, o 3 copas, perdón, Exacto. 3 copas al día, ya produce daños directamente en el corazón y en el sistema de conducción, que es el sistema eléctrico del corazón, produciendo arritmia. Entonces produce hipertensión, puede producir y dilatación del corazón y puede producir arritmia. Entonces el alcohol en moderadas cantidades es recomendable. Sí, ¿Okay? Y fíjate que no tiene nada que ver con el tipo de alcohol. Porque Exacto. la gente me dice, doctor, ¿cuál Tal puedo cual. Exacto. No, todo ninguno. alcohol es alcohol. Exacto. No hay ningún. ¿Y el café? Porque ahora se menciona que, no sé, 1, 2 tazas de café al día pueden ayudar.
a tu Sí, corazón? fíjate que en ¿De dónde cuanto viene eso? el café no es malo, el café es malo dependiendo de las tazas que tú te consumas, en la parte Como cardiovascular, cualquier exceso, ¿no? como cualquier exceso. Fíjate que cuando nosotros hablamos de una taza, tiene unos miligramos de cafeína. Entonces, si yo supero esta cantidad de cafeína al día, muy probablemente voy a desencadenar algunos factores, como Ujú. la hipertensión y la taquicardia, porque sí produce trastornos cardíacos. Eh, yo me imagino que estarán muchos de ustedes, yo lo estoy, muy interesados en nuestra salud y en lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, siendo tan importantes las estadísticas que apuntan a ella como de las principales causas de muerte en el planeta. Y estará encantado además con la presencia del doctor Asdrúbal Alfonso. Y usted forma parte, mencionaba que está muy activo en redes sociales, pero forma parte de una iniciativa de podcast. ¿De qué va este podcast? Cuéntanos del Sí, podcast. sí, fíjate que hay algo que somos pioneros y tengo que mencionarlo que se llama médico speaker digital. ¿Qué es el médico speaker digital? Es utilizando nosotros como médicos, como especialistas, utilizando las herramientas digitales Ujú. para poder alcanzar a mayor cantidad de personas. Y fíjate que en un momento nosotros quisimos utilizar esta herramienta poderosa que es el podcast para poder entonces para poder masificar la información. Hablamos con un grupo que es el Grupo Leti, Ujú. que muy amablemente creyó en nosotros. Cuando muchos laboratorios no creyeron en esta iniciativa, ellos dijeron, sí, hacia adelante. Iniciamos con un podcast que se llama Cardiomed. Cardiomed es un podcast que está dirigido a todo público, a médicos. Ujú. Tenemos un lenguaje que puede abarcar a los Eso es médicos importante, y claro. abarcar a los pacientes y a los Pero si no lo familiares. entiendo yo, ¿qué sentido tiene? Claro, claro. Exactamente. Entonces, fíjate que lo puede ver un médico y puede aprender, porque la idea es, y las experiencias que hemos tenido ha sido maravillosa, Román, porque fuimos a Barquisimeto y muchos médicos que están en la parte rural me dijeron, doctor, gracias por los videos, porque yo he podido actualizarme con los especialistas, porque llevamos un especialista, hablamos Ok. con un especialista, y me dice, y me he podido actualizar en lo novedoso, en arritmia, en tratamiento para la diabetes. Ha sido muy buena esta herramienta del podcast. Estaba hablando con este médico México. mexicánico Ujú. y en México me dice que también le fascinó el formato. Entonces, bueno, queríamos que poner la herramienta a disposición de todos. Están en YouTube, en la página oficial de Grupo Leti. Ok, Ahí en el está. canal de Grupo Leti, entonces ahí están Ahí todas las... están todos los episodios del podcast Cardiomed. Yo puedo dar fe de ello porque además durante la pandemia, si dos de mis aliados comerciales estuvieron muy activos, debo mencionar también a Bancaribe. Bancaribe a través de sus webinars y Grupo Leti también, Sí, a sí. través de toda la información que se compartió, estuvieron muy activos. Además, claro, era pandemia, era lógico que una corporación como Grupo Leti estuviera tan activa, informando por una parte, pero además formando, educando por otra. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana, Gracias a muy ti, gentil. Román. Es el doctor Asdrúbal Alfonso, él es médico cardiólogo, intervencionista, ya sabe, canal de Grupo Leti en YouTube. Y precisamente en materia de publicidad, comencemos ahora con Grupo Leti. En Grupo Leti están comprometidos con la educación médica continua. Este es un ejemplo de ello. Los invitan a ver este podcast del que hemos hablado, especializado en el área cardiovascular, Cardiomed, Med terminando en T de tomate. En él, el doctor Alfonso, cardiólogo, intervencionista, algún invitado especial, como ha dicho, del área, conversan sobre temas que, bueno, a veces pueden ser muy controversiales, pero de actualidad siempre, de interés para el gremio médico y para usted, para mí también. Lo encuentran en el canal de YouTube de Grupo Leti en su sección Cardiomed. También hablemos en este punto. Le mencionaba ahora, y esto es causal, ¿no? Ya no es casual, pero de Bancaribe. Da el siguiente paso con Bancaribe. Inscríbete en la carrera